Soy el profesor José Bustamante, profesor de matemática de la Unidad Educativa Nacional Manuel María Villalobos. Junto con la profesora Yandri Ramírez, llevaremos el curso de matemáticas de tercer año durante este año escolar. El primer tema que vamos a trabajar es fracción generatriz. Antes de iniciar con el tema de fracción generatriz, debemos recordar al conjunto de los números racionales. Los números de la forma a sobre b reciben el nombre de números racionales, con a perteneciente a los enteros y b perteneciente a los enteros distintos de 0. Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción. Recordar que el denominador de una fracción nunca puede ser igual a 0, puesto que las divisiones entre 0 no existen. El conjunto Q contiene a los números enteros. Por esta razón son una extensión del conjunto Z. Simbólicamente, podemos escribir el conjunto como todos los elementos de la forma A sobre B, tal que A pertenece a Z y B pertenece a Z asterisco. Expresión decimal de un número racional. La expresión decimal de una fracción A sobre B es el número que se obtiene de dividir el numerador A entre el denominador B. Por ejemplo, 7 quintos tiene como expresión decimal a 1,4, porque 7 entre 5 es igual a 1,4. 23 octavos tiene como expresión decimal a 2,875, porque 23 entre 8 es 2,875. 13 novenos tiene como expresión decimal a 1,44444 infinitas veces. Para expresar esa situación se utiliza un símbolo sobre el número que se repite infinitas veces. Este símbolo que ven acá, que está sobre el 4, me dice que el 4 se repite infinitas veces. Al igual acá, 4 dividido por 15, 4 quinceavos, tiene como expresión decimal a 0,266666, que lo puedo escribir como 0,2 y sobre el 6 coloco el signo. Este signo se lee periodo. Vamos a hablar de la clasificación de las expresiones decimales. Las expresiones decimales se clasifican en dos grupos: las exactas y las ilimitadas. Las exactas, su cantidad de decimales es finita. Las ilimitadas, su cantidad de decimales es infinita. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Las expresiones exactas son aquellas que después de la coma tienen una cantidad de decimales finita, es decir, se acaba en algún momento. Las ilimitadas, después de la coma, tienen infinitos decimales que nunca terminan. A su vez, las expresiones ilimitadas se dividen en dos grupos: las periódicas, que son las expresiones que tienen un decimal o un grupo de decimales que se repiten infinitamente. A su vez, las expresiones periódicas se dividen en dos grupos: las periódicas puras, los decimales que se repiten aparecen inmediatamente después de la coma, y las mixtas, los decimales que se repiten no aparecen inmediatamente después de la coma. Finalmente, tenemos las expresiones decimales no periódicas. No tiene un grupo de decimales que se repita continua e infinitamente. Este tipo de expresiones decimales se trabajará más adelante, puesto que las expresiones decimales
no periódicas ilimitadas corresponden a los números irracionales, que es un tema que trabajaremos más adelante. Ejemplo: 2,27 es una expresión decimal exacta porque luego de la coma solo tiene dos dígitos. 5,32, 32, 32, 32, 32, 32, etc., que es equivalente a escribir 5,32 con el símbolo de periodo. Esa es una expresión decimal periódica pura. 32,047777, etc., que es equivalente a escribir a 32,04 y el 7 con el símbolo de periodo. Esa es una expresión decimal periódica mixta. Notar lo siguiente: el número que se repite infinitas veces en un orden después de la coma se llama periodo. Entonces acá en esta expresión 5,32 periódico, el periodo es 32. Acá tengo 32,047 que se repite infinitas veces. El 7 es el periodo. El número que está después de la coma y antes del periodo se llama anteperiodo. En este caso, el anteperiodo es 0,4. Fracción generatriz. Toda expresión decimal limitada o ilimitada periódica puede escribirse como una fracción. La fracción generatriz es la fracción que origina o genera la expresión decimal dada. Ahora, importante resaltar que las expresiones ilimitadas no periódicas no poseen una fracción generatriz. De hecho, este punto es clave porque todo número racional se puede escribir como una fracción. Todo número racional, repito, se puede escribir como una fracción. Si yo tengo un número que no puedo escribir como una fracción, estoy en presencia de un número irracional, que es un tema para próximas clases. Pasos para crear una fracción generatriz. Caso 1. Expresiones decimales exactas. El numerador es la expresión decimal sin la coma. El denominador es la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tiene la expresión decimal dada. Ejemplo: 25,45 es una expresión decimal exacta. Para construir la fracción generatriz, escribo el número completo sin la coma, 2545, dividido por un 1 seguido de tantos ceros como dígitos tenga la parte decimal. Tiene dos dígitos, escribo dos ceros. Si la expresión se puede simplificar, simplifico. En este caso simplifiqué por 5. Siguiente ejemplo: 10,254. Acá escribo completo 10.254 como numerador y como denominador un 1 seguido de tantos ceros como dígitos tengan la parte decimal. Hay tres dígitos en la parte decimal, entonces escribo 3 ceros. Si puedo simplificar, simplifico la expresión. En este caso simplificamos por 2. 1,3. Escribo el número completo sin la coma, 13. Escribo un 1 seguido de tantos ceros como dígitos tenga la parte decimal. Hay un dígito en la parte decimal, escribo un 0. Caso 2. Expresiones decimales periódicas puras. El numerador es la diferencia entre el número sin la coma y su parte entera. El denominador se forma con tantos 9 como cifras decimales periódicas tienen la expresión decimal dada.
Vamos con un ejemplo. 5,42 periódico. Escribo 542 menos la parte entera, que es 5, dividido entre tantos 9 como dígitos tenga el periodo. Tiene 2 dígitos, coloco 2 9. 542 menos 5 son 537, dividido por 99. Si la expresión se puede simplificar, la simplifico. En este caso simplificamos por 3. Siguiente ejemplo. 25,7 periodo. Escribimos 257 completo menos la parte entera, que en este caso es 25, dividido por tantos 9 como dígitos tenga el periodo. Tiene un solo dígito, uso un solo 9. 257 menos 25 son 232 entre 9, 232 novenos. Ahora, 1,3 periódico. Escribo 13 completo, le resto la parte entera, que es 1, 13 menos 1 son 12, y en el denominador escribo tantos 9 como dígitos tenga el periodo. El periodo tiene un dígito, escribo 9, entonces quedan 12 novenos. 12 novenos simplificado es 4 tercios. Si el número es negativo, procedo de la misma manera. Lo único que debo tener en cuenta es un signo menos delante de la fracción. Por ejemplo, menos 40,5 periódico. Coloco el menos delante de la fracción y procedo de la misma manera. Escribo 405 menos 40, que es la parte entera, dividida por 9. Un 9 porque tengo un dígito en el periodo. 405 menos 40 es 365. Dejo el menos delante de la fracción y finalmente tengo 365 novenos. Caso 3. Expresiones decimales periódicas mixtas. El numerador es la diferencia entre el número sin la coma y la cantidad formada por la parte entera y su anteperiodo. El denominador se forma con tantos 9 como cifras decimales periódicas tiene el número, seguido de tantos ceros como cifras tiene el anteperiodo de la expresión decimal dada. Vamos con los ejemplos. 7,12 periódico. Entonces, 1 es el anteperiodo de una cifra, 2 es el periodo de una cifra. Escribo 712 completo sin la coma. Le resto los dígitos que están antes del periodo sin la coma. Sería 7 y 1, 71. De denominador tomo un 9 porque el periodo tiene una cifra seguida de un 0 porque el anteperiodo tiene una cifra. Calculo la diferencia, 712 menos 71 es 641 sobre 90. Siguiente ejemplo. Escribo el número completo, sin la coma, 28.247, menos todos los dígitos que están antes del periodo, sin la coma, 2, 8, 2, 4, 2.824. En el denominador coloco un 9 porque el periodo tiene un dígito. Coloco 2 ceros porque el anteperiodo tiene 2 dígitos. Calculo la diferencia, 28.247 menos 2.824, que son 25.423 sobre 900. Tercer ejemplo, 4,6 y 35 periodo. El periodo tiene 2 dígitos. Bien, entonces el denominador lleva 2 9. El anteperiodo tiene un dígito. Entonces el denominador lleva un 0, 990. En el numerador escribo el número completo, 4635, menos los dígitos que están antes del periodo sin la coma, 46. 4635 menos 46 es 4589 sobre 990.
Siguiente ejemplo. Igual que en el caso anterior, hago un ejemplo con un número negativo, de manera que sepan qué hacer en esos casos. Allí, igual que en el ejemplo anterior, el menos lo coloco delante de la fracción y opero de la misma manera que lo vengo haciendo. Entonces, escribo primero el menos, escribo el número completo sin la coma, 1315, resto todos los dígitos que están antes del periodo sin la coma, 131, y tomo como denominador un 9 porque el periodo tiene un dígito, seguido de un 0 porque el anteperiodo tiene un dígito. Calculo la diferencia, 1315 menos 131 es 1184 sobre 90, negativo, y ahora si puedo simplificar la expresión, la simplifico. En este caso simplificamos por